Bienvenidos al área de matemática. El día de hoy trabajaremos la lección número 6, en la que vamos a aprender lo que son las operaciones con intervalos. Empecemos. Operaciones con intervalos. Siendo los intervalos un subconjunto de los números reales, también pueden realizarse con ellos las operaciones de unión, intersección, diferencia y complemento. Primeramente partimos con la unión de intervalos. Es el conjunto formado por los valores comunes y no comunes a los intervalos dados. Por ejemplo, si tuviera el intervalo A y el intervalo B y me pide hallar A unión B, entonces lo primero que hacemos es graficar. Graficamos nuestra recta numérica y enseguida vamos a ubicar los elementos, pero también hay que fijarnos en qué orden. Entonces visualizamos. En A vamos a necesitar el extremo menos 3 y extremo raíz de 2. En B, menos 1 y 3. Entonces vamos a tener cuidado al ubicar en la recta numérica en el orden que establece la recta numérica. Entonces empezamos primero, menos 3, que es el menor de los 4 elementos, luego menos 1, raíz cuadrada de 2 y 3. Enseguida empezamos a graficar primero A. A me dice que es desde menos 3 cerrado hasta la raíz cuadrada de 2 también cerrado. Y graficamos cerrado en menos 3 y cerrado en la raíz cuadrada de 2. Lo mismo hacemos con B. B me dice que es cerrado en menos 1 y abierto en 3. Recuerda bien que abierto se representaba gráficamente con una argolla sin pintar y cerrado con una argolla pintada. Ahora, como me pide hallar A unión B, lo que voy a hacer es recordar la definición. Me decía, la unión es el conjunto formado por los valores comunes y no comunes a los intervalos. Entonces visualicemos. En esta zona hay valores no comunes, en esta zona valores comunes y en esta otra no comunes. Entonces me está pidiendo que calcule la unión y la unión vendría a ser todos los elementos de A y B. Nuestra solución entonces partiría desde menos 3 cerrado hasta 3 abierto. Así, A unión B va a ser igual a menos 3 cerrado y 3 abierto. Intersección de intervalos. Es el conjunto formado por los valores comunes a los intervalos dados. Por ejemplo, si me da el intervalo A y también el intervalo B y me pide hallar A intersección B, lo primero que siempre tengo que hacer es graficar. Grafico mi recta numérica y visualizo enseguida los extremos de los intervalos dados. En este caso es menos pi, 8 tercios, menos 2 y 4,5. Recuerda que en la recta numérica la vamos a ubicar en el orden establecido por ella. Entonces empezamos por menos pi, que vendría a ser menos 3,14. Luego menos 2. Enseguida 8 tercios. Y luego 4,5. Ahora sí, graficamos primeramente el intervalo A. Me decía cerrado en menos pi y abierto en 8 tercios. Te recuerdo nuevamente que abierto siempre es argolla sin pintar y cerrado argolla pintada. El intervalo B abierto en menos 2 y cerrado en 4,5. Como me pedía hallar A intersección B, recuerdo un ratito la definición que dice es el conjunto formado por los valores comunes a los intervalos dados. Busco los comunes en mi gráfica, lo encuentro y digo entonces, la intersección va a estar dada desde menos 2 abierto hasta 8 tercios también abierto.
La solución sería entonces A intersección B, abierto en -2 y abierto en 8/3. Diferencia de intervalos. Es el conjunto formado por los valores que solo pertenecen al primer intervalo y no pertenecen al segundo. Por ejemplo, me da en este caso los intervalos C y D y me pide hallar C menos D. El primer intervalo será C y el segundo D. Para poder calcularlo más fácilmente, primeramente graficamos en la recta numérica y ubicamos los extremos de cada uno de nuestros intervalos. Primeramente en este caso colocaremos -3, luego el 1, enseguida 3 y finalmente el 4. Graficamos el intervalo C, que me dice abierto en -3 y cerrado en 3. Luego ubicamos el intervalo D, cerrado en 1 y abierto en 4. Como me pide hallar C menos D, entonces recuerdo mi enunciado que dice, es el conjunto formado por los valores que solo pertenecen al primer intervalo y no pertenecen al segundo. Entonces vamos a buscar los que pertenezcan a C y no pertenezcan a D. Visualicemos en el gráfico. Desde el -3 hasta el 1 visualizamos que hay elementos que solo pertenecen a C y que no pertenecen a D. Entonces C menos D sería abierto en -3 y también abierto en 1. ¿Por qué abierto en 1? Visualiza, el 1 es cerrado para D, significa que sí pertenece a D, y como nos dice en el enunciado, C menos D está formado por los elementos que solo pertenecen a C y no pertenecen a D, entonces en este caso el 1 estaría quedando descartado de nuestro nuevo conjunto. Entonces nuevamente repetimos, C menos D será igual a abierto en -3 y abierto en 1. Complemento de un intervalo. Es el conjunto formado por los valores que solo pertenecen al conjunto universal, conjunto de los números reales, y no pertenecen al intervalo dado. Por ejemplo, me pide hallar el complemento de A, que es abierto en 1 y cerrado en 3. Primeramente lo graficamos en nuestra recta numérica. Entonces ubicamos los extremos 1 y 3. Graficamos A y tendríamos abierto en 1 y cerrado en 3. En este caso vamos a necesitar también escribir el menos infinito y el más infinito. ¿Por qué? Porque recuerda que me decía en el enunciado, el conjunto formado por los valores que solo pertenecen al conjunto universal. El conjunto universal sería en este caso todos los reales y que no pertenecen al intervalo dado. Entonces A esta vez va a quedar anulada, no nos va a servir todos estos valores. Entonces nuestro complemento de A va a ser desde el menos infinito hasta el 1, pero como es abierto, el complemento será cerrado. ¿Por qué? Porque A no tiene el 1, entonces el complemento sí puede tener el 1. Por el otro lado, tendremos 3 abierto hasta el más infinito. ¿Por qué abierto? Porque 3 está en A. Por consiguiente, no puede estar en el complemento. Entonces, nuestro complemento de A sería abierto en menos infinito hasta el 1 cerrado, unión abierto en 3 hasta el más infinito también abierto. Cuando nuestro resultado se da en dos partes, como en este caso, lo único que hacemos es juntar esos intervalos con la unión.